Hay preguntas que debes de evitar a toda costa. De hecho, hay unas cuantas de ellas que hoy estás utilizando y que todavía no sabes que ese tipo de preguntas te están haciendo perder dinero, es decir, te están haciendo no vender en una videollamada porque realmente no estás obteniendo una información de valor y están generando lo que se conocen como una falsa seguridad del momento. Hoy vamos a ver algo que seguro que va a hacer despertarte de una realidad en la que quizás estabas inmerso y no conocías, que es precisamente de lo que hablamos en este canal de divulgación, de neurociencia aplicada a la videollamada de venta, a la venta en general, para que verdaderamente entiendas el por qué vendes y el por qué no vendes, qué pasa en la mente de tu cliente cuando estás en una videollamada y te compra o cuando sin embargo no lo hace. Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta. Y ese es el tema del que vamos a hablar hoy en este octavo capítulo, que espero que disfrutes muchísimo. Como sabes, antes de ponernos en materia, por favor te lo pido, si te gusta, que estoy viendo que hay bastante buen feedback de todos los vídeos anteriores, suscríbete si todavía no lo estás y dale a like porque me ayudará muchísimo a seguir haciendo contenido de este tipo de alto valor, que es exponer durante varios minutos, 20 o 30 minutos, formación de gran intensidad, de gran valor para que la puedas aplicar ya en tus videollamadas y que puedas aprender a vender mejor, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos, vamos allá. Como siempre, pizarrita, me voy aquí a quitar, que yo sobro en este tipo de cosas. Me voy a poner un poquito aquí en una esquina y vamos a empezar, pizarra en mano. Bueno, como siempre, ya es una tónica en mi canal, yo voy a ir directo hoy. O sea que pilla el papel y boli ya, porque voy a empezar a dar ya, no voy a hablar, no voy a poner aquí a sumar minutos que no valen para nada. A ver, preguntas. ¿Por qué hay preguntas que nos hacen perder dinero? ¿Por qué hay preguntas que nos hacen no vender en una videollamada? ¿Por qué hay preguntas que nos restan en vez de sumarnos, ¿no? Bueno, antes de explicar nada, como bien sabes, este es un canal de divulgación y es un canal de formación. Y hay que entender el porqué de las cosas. Hay que explicar las cosas con fundamentos. Por eso vamos a utilizar, como siempre hacemos, la ciencia y la neurociencia para poder entender una serie de cosas que son importantes entender y que seguramente en el día a día, que estamos metidos, inmersos en el negocio, en el vender y en el tal, y no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, empezando por lo más básico, vamos a poner aquí preguntas, lo vamos a hacer hoy muy sencillo. Las preguntas son una parte muy importante. Son una parte muy, muy, muy importante. Yo diría que la que más. ¿Por qué? Porque al igual que cuando vas a un médico y ese médico lo primero que hace cuando entras en la consulta es preguntarte qué te pasa, al igual que cuando, por ejemplo, entras en un dentista porque tienes un dolor y el dentista te dice ¿dónde duele? Vamos a ver. Todos sabemos que las relaciones sociales entre dos personas, una y otra, esta, la P, la que tiene el problema, y esta, la S, la que tiene la solución, es sencillo de entender, es una lógica aplastante, que la persona que tiene la solución tiene que entender cuál es el problema para poder adecuar esa solución a la resolución de ese problema. Bien, por tanto, las preguntas que haga este sujeto van a determinar la eficacia con la que solucione el problema de la persona en cuestión. Y esto, como siempre digo, utilicemos la lógica, utilicemos la coherencia, utilicemos la cordura, que muchas veces en la mayoría no utilizamos. Por eso son importantes las preguntas, porque para obtener una información que yo necesito es necesario saber elaborarlas. Y claro, está bien que una persona tiene un problema y una tiene una solución y el médico te haga una serie de preguntas. Pero ¿qué sucede? Que claro, ni todas las preguntas son buenas, porque el médico, por ejemplo, si tú llegas a la consulta con un dolor de rodilla y el médico te pregunta ¿qué comiste ayer?, pues seguramente el médico se podía haber ahorrado esa pregunta, a no ser que la haga con un tipo de incentivo para después obtener información de mayor calidad acerca de la rodilla, ya sea conectar mejor contigo, porque sois amigos, por lo que sea. Bien, pero tienes que entender que hay determinadas preguntas que no nos ayudan a obtener la información que necesitamos para la resolución de ese problema. Aquí es donde entra el concepto de información de calidad. En ventas, más no es mejor. Es decir,
No porque yo haga más preguntas voy a obtener mejor información. Voy a obtener más información, sí, pero seguramente no sea mejor. ¿Por qué? Porque si una persona me cuenta muchas cosas, ¿a mí qué me genera? Me genera neblina, me genera dudas, me genera parálisis. Y esto es un principio básico, el parálisis por el análisis, ¿no? Cuando me cuentan tantas cosas, yo no lo tengo claro. Necesito simplificar y que la persona, bueno, pues me comente, que vayamos al grano, a esto. Bien, por tanto, recuerda, en ventas, más no es mejor. Así que, si tienes algún tipo de guión que te hayan dado en el que haya 30.000 millones de preguntas, no tiene ningún tipo de sentido y vamos a ver cómo solventarlo. Seguimos. Estamos empezando con lo más sencillito de todo. Seguimos. Las preguntas, además, son muy importantes, como te decía, porque nos dan información, ¿no? Y esa información nosotros la necesitamos para saber la cuestión del problema. Ya hemos dicho que más información no quiere decir mejor información. Por tanto, nosotros lo que vamos a tener que hacer es intentar hacer una serie de preguntas que me den una información de calidad. Y eso no quiere decir que sea mucha, sino simplemente de calidad. ¿Y qué es de calidad? Pues sobre todo cuando estamos en cuestión de una videollamada es qué problema tiene una persona, qué quiere esa persona, y ya hablaremos en otros conceptos de que esa persona tiene que ser consciente de todo eso y de que no puede solucionarlo por él mismo. Bien, hablaremos en otro episodio de esto. Ahora, ¿qué sucede? Que actualmente estás haciendo algunas preguntas que no te dan una información de valor. Te dan simplemente información, pero que no es para ti importante a la hora de saber resolver ese problema. Bien, entonces vamos a poner por aquí P de preguntas y vamos a poner por aquí algo muy sencillito. Un OK, es decir, preguntas buenas, y una cruz, preguntas malas. Venga, vamos con la cruz, preguntas malas, ¿ok? Porque de eso va este vídeo. De cuáles son aquellas preguntas que debemos de evitar, ¿bien? O esas preguntas que estamos haciendo. Bueno, vamos a poner por aquí FSM. ¿Qué es FSM? Falsa seguridad del momento. Es decir, hay preguntas que nos dan una falsa seguridad del momento, lo que eso conlleva a que estoy malinterpretando la realidad porque la información que me están dando no es de calidad. Si no es información, vamos a poner por aquí, para que se retengas este término, es información tóxica, de baja calidad. Bien, un ejemplo de ello es hacer esta pregunta. Y después de todo esto que llevo hablado, quiero que le des un pensamiento. Oye, Juan, en una fase final, ¿tú sientes que este programa es para ti? Ok, vamos a analizar esa pregunta, ¿vale? ¿Sientes que esto es para ti? Vamos a analizar esa pregunta. Bien, esta pregunta es una pregunta que vamos a catalogar como pregunta errónea, como pregunta que genera una falsa seguridad del momento, como pregunta que me da una información tóxica de baja calidad y como pregunta que me hace perder dinero. ¿Por qué? Vamos a utilizar la lógica también. Mirad, a nivel de conducta, ya sabéis que yo soy analista de conducta, y a nivel de conducta tenemos dos tipos de sujetos que van a responder ante este tipo de situaciones. Un sujeto A y un sujeto B. El sujeto A es el 90%, y esto está comprobado, 90%, que son personas que no ofrecen una resistencia. Y el otro 10%, personas que sí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que al igual que cuando tú vas a un peluquero por primera vez, te has mudado de ciudad, has ido al peluquero por primera vez, estás probando, no conoces de nada, a nadie. El peluquero te hace el corte. Y cuando termina, el peluquero te pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Te gusta? Aquí hay dos tipos de personas. El 90% que afirma que sí,
aunque no le haya gustado, y el 10% que se enfrenta a ese peluquero primerizo por primera vez y le dice, no me ha gustado, esto me parece una bazofia. Bien, ese primer 90% que no ofrece una resistencia, es decir, que no se enfrenta, que somos la mayoría, hay que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué no le decimos al peluquero la verdad? ¿Por qué nos callamos? ¿Por qué le decimos al peluquero que sí y realmente es que no? Bueno, la base de eso es no generar conflicto. ¿De acuerdo? No generar conflicto. Nuestro cerebro solo quiere dos cosas: sobrevivir o reproducir. No quiere nada más. Cualquier cuestión que ponga en tesitura la facilidad, en este caso, o el grado de supervivencia, nos hace poner un warning en nuestra vida. Cualquier cosa. Y el conflicto es una de ellas. ¿Y por qué no queremos generar conflicto? Porque no hay un vínculo afectivo. Ese peluquero, para ti, por primera vez, no lo conoces y no tienes ni idea de cómo va a reaccionar. Y por tanto, en ese momento, pasar una situación incómoda con alguien que no conoces y que no te importa de nada, en la relación de la toma de la decisión de beneficio-dolor, observamos que el dolor es mucho más amplio que el beneficio. Porque ¿qué ganas? Nada. Conflicto. Entonces, la balanza se sitúa desde una perspectiva negativa. Mejor le digo que sí, me evito el conflicto y con no venir más tengo más que suficiente. Reconoce que todos hemos pensado eso en algún momento. Ahora, si te encuentras dentro de ese 10%, bien también. Pero que sepas que la mayoría a nivel conductual favorecen a ese 90% que cuando no hay un vínculo afectivo no quieren ofrecer una resistencia. Perfecto, vas entendiendo cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien está contigo en una videollamada? Esa persona, por ende, te podrá conocer de hace cuánto. Poniéndonos en el mejor de los casos como un perfil cualificado, segmentado, caliente, que lleve 3 meses siguiéndote y que esté ya a punto de caramelo, vamos a poner una situación más realista. Una persona que en el momento de la videollamada lleva una semana siguiéndote y un perfil frío, templado. Tiene un problema que tú solventas, pero está a la expectativa, a ver qué se cuece. Es la primera vez que te tiene delante en una videollamada. Por tanto, tienes que entender que eres igual que ese peluquero primerizo. Tú, en un momento en el cual has terminado de explicarle lo que haces, le preguntas, ¿sientes que esto es para ti? Cuando en ese momento nosotros le preguntamos esto, ¿qué sucede? Hay que entender que en ese momento de la videollamada se elevan los niveles de estrés, porque el prospecto va sintiendo que el momento de tomar la decisión se va acercando. Por tanto, cuando el nivel de estrés sube, la sinceridad baja. Bien, perfecto. Entonces, si yo en ese momento de la llamada le pregunto, ¿sientes que esto es para ti sin haber un vínculo afectivo? La persona que entrará dentro de este 90%, aunque no le guste o aunque no sea para él, te dirá que sí. Bien, la cuestión no es el sí, la cuestión es lo que en ti provoca ese sí. Porque en ti lo que provoca es una falsa seguridad del momento. ¿Qué quiere decir? Pues que como te ha afirmado que siente que eso es para él, tú te autoconvences en ese momento de que eso que te está exponiendo la persona siente que está ya dentro del servicio, que lo quiere comprar. Sin embargo, la información que tú obtienes no es una información clarividente, es una información tóxica, que está condicionada por el único pretexto de no querer generar conflicto cuando no hay un vínculo afectivo en momentos de la decisión en los que los niveles de estrés aumentan. Sí, esto pasa. ¿Y qué sucede? Que cuando te responden a ese sí, tú automáticamente te relajas, te confías y te dices a ti mismo, perfecto, lo difícil ya está hecho.
Porque el peluquero cuando hace esa pregunta lo que espera que le respondan es que está todo ok. Y lo que tú cuando haces esa pregunta esperas es que el prospecto te diga que todo ok. Pero, ¿te has parado a pensar lo que esto supone? Esto es vivir engañado. Con todas y cada una de las palabras. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando el peluquero tiene a una persona, vamos a poner aquí un ejemplo, ¿bien? El peluquero tiene en un día 4 clientes, ¿bien? Con todos sigue el mismo proceso, son 4 clientes nuevos, ¿de acuerdo? Son 4 clientes, son todos nuevos. Bien, a todos les hace esa misma pregunta. Da la casualidad, por azar, de que a estos 4 que vienen por primera vez a la pelu, a ninguno les ha gustado el pelado. Pero todos responden que sí. ¿Bien? Entonces, el peluquero, el input que recibe es que todos le han dicho que sí. Sin embargo, el peluquero cuando pasa un mes se da cuenta, pasan 2 y pasan 3, que María, Paco, Rubén y Esther no vuelven. No se sabe nada de ellos. Y el peluquero se pregunta, ¿por qué? Si quedaron contentos. Querido amigo, no quedaron contentos. Lo que pasó es que en un momento en el que no toca, le hiciste una pregunta que no era debida, te dieron una información condicionada, te la creíste y has vivido una realidad que no es. Una realidad que tú quieres vivir, porque tú quieres que tu negocio vaya bien. Por tanto, también estás condicionado a hacer determinadas preguntas en las que tú esperas un sí. No esperas una confrontación. Entonces, este peluquero pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y empieza a cuestionarse si es que él hace bien el trabajo, si es que él es buen peluquero. ¿Te suena? ¿Realmente sé vender? ¿Realmente es para mí esto? ¿Realmente se me da bien? La cuestión no es tu habilidad para hacerlo. La cuestión es la manta negra, el antifaz negro que tienes puesto en los ojos, que nadie te ha explicado y que hasta día de hoy no te has dado cuenta de que has vivido, en este caso, una mentira propiciada por ti. Porque créeme que tú eres el responsable. Solamente tú. Eres el responsable de las ventas que hagas y de las no ventas también. De las dos. Entonces, volviendo atrás, claro, cuando una persona me responde que sí, sí, Pablo, la verdad es que me gusta. Yo me relajo, tiro para allá, y cuando es el momento de tomar la decisión, el prospecto no la toma. Me dice, no, es que no tengo la tarjeta aquí ahora mismo, y luego desaparece. No, es que mira, me ha pasado tal cosa, luego te lo hago, y luego no te lo hace. Estamos viviendo una realidad que no es. Por tanto, hay preguntas que debemos de evitar a toda costa. ¿Por qué? Porque nos generan una falsa seguridad del momento. Hay muchas más, ¿eh? Hoy simplemente te he puesto una. Pero simplemente quería que lo entendieras de una forma lo más razonada posible, lógica, coherente, para que entiendas cómo funciona la conducta y cómo muchas veces nos engañamos a nosotros mismos queriendo. Porque es la realidad que queremos vivir. Sin embargo, frente a esta perspectiva de estas preguntas, hay preguntas que realmente me dan una información de calidad. Esto es información tóxica o de baja calidad y esto es información de calidad. ¿Cuáles son esas preguntas que debo de hacer y que me van a dar una información de calidad? Esto lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, pero te voy a dejar con un pequeño aperitivo. Preguntas que dan información de calidad hay muchas, pero nosotros vamos a poner las preguntas estratégicas,
las preguntas de reafirmación, las preguntas de confirmación y las preguntas de validación. Estas 4 son 4 preguntas que a nosotros nos dan la información de calidad que necesitamos para la resolución del problema. Y sí, lo veremos en otros episodios. Estas son las más importantes, las estratégicas. Validación racional, puntos de rotura, info de argumento. Las preguntas de reafirmación y de confirmación son muy útiles y nos dan información veraz y de calidad, y las preguntas de validación nos hacen entender en qué momento sobre todo, hablamos de la motivación de la toma de la decisión, en qué momento la motivación, hablando en otras palabras, si el cliente está convencido o no a la hora de tomar la decisión en momentos finales de la decisión. Y eso lo vamos a ver aquí, ¿de acuerdo? 22 minutos, más que suficiente. Hoy te he dejado una pieza que quiero, y para mí era muy importante que entendieras, que supieras y sobre todo que a partir de este momento tuvieras más conciencia con lo que preguntas, que más no es mejor, porque cuando tenemos tanta información se genera aversión, no sabemos coger esa información, y que lo que nos interesa es menos pero de mayor calidad, información de calidad. Y para eso hay que evitar las preguntas que nos generan una falsa seguridad del momento, y hay que abogar por aquellas que son estratégicas, es decir, que nos dan una información que para nosotros es importante, como ese punto que os he puesto antes del médico. El médico necesita hacer una serie de preguntas que ya sabe que le van a dar la información precisa para darle la solución concreta y solucionar ese problema en este caso. Siempre, y con esto nos despedimos, vamos a abogar a través de la ciencia, del fundamento, del rigor y lo más importante, desde una visión humana, desde una visión empática, sin juicio, fuera egos y desde algo natural, fluido, y que sepamos exactamente con seguridad y con control que estamos haciendo un bien. Y es solucionar un problema de una persona y que su vida en este caso mejore. Y no hay nada más bonito que eso. Así que nos despedimos de este capítulo por hoy. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y darle a like a este vídeo si te ha gustado. Y nos vemos en el siguiente.